Antes de nada, espero que todo este asunto del famoso coronavirus que nos tiene encerrados en casa no os esté tocando y que estéis bien. Precisamente con toda esta cuestión del coronavirus estamos viviendo una situación totalmente excepcional, viviendo un estado de alarma en todo el país y viendo cómo miles de empresas tienen que cerrar sus persianas. Y por tanto, cientos de miles de trabajadores, autónomos, profesionales y empresarios se tienen que ir a sus casas y dejar de recibir ingresos o viéndolos muy rebajados. La cuestión es que esta situación tan especial hace que se estén tomando también medidas totalmente excepcionales. Entre ellas, una de las que se han adoptado es la posibilidad de que se establezca una moratoria al pago de las hipotecas. Una medida que ya se tomó en Italia antes que aquí y por los mismos motivos. Para aliviar a las familias que peor lo están pasando con esta crisis, minorando los gastos a los que van a tener que hacer frente en esta situación tan delicada. Aunque bueno, desde aquí me acuerdo de esas otras tantas familias que viven de alquiler y que van a seguir teniendo los mismos gastos, salvo la buena voluntad de los propietarios. Pero bueno, como he dicho, una de estas medidas que se han tomado es esa posibilidad de moratoria en el pago de la hipoteca, que es de lo que quiero hablaros. Así que quédate y te cuento todo esto de la moratoria hipotecaria. Antes de contarte las novedades que trae este asunto de la moratoria en las hipotecas, te digo quién soy. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Bueno, pues como he dicho al comienzo, hoy os quiero hablar de una de las medidas que se aprobaron el pasado 17 de marzo, 3 días después de declararse el estado de alarma en nuestro país por la epidemia del coronavirus que estamos viviendo y que nos ha recluido además pues, a todos en casa. Esta medida es la de la moratoria de deuda hipotecaria. Así que voy a intentar responder a todas las preguntas que surgen por este asunto. ¿En qué consiste esto de la moratoria? Bueno, pues la moratoria hipotecaria consiste en la suspensión de la deuda hipotecaria, de forma que durante el plazo que dure esa moratoria, el banco no podrá cobrar ninguna cuota hipotecaria, ni entera ni tampoco parte de la cuota. Además, tampoco se van a generar intereses de ningún tipo, ni intereses de demora. De esta forma, quien se acoja a esta moratoria hipotecaria no tendrá que pagar ninguna cantidad derivada del préstamo hipotecario durante el plazo que dure. ¿Quiénes pueden acogerse a esta moratoria? Bueno, pues no todos van a poder acogerse a esta moratoria hipotecaria, sino que solo podrán hacerlo los que cumplan con una serie de requisitos, los que se encuentren en unas determinadas circunstancias económicas y los que se hayan visto empeorados en su situación económica precisamente por toda esta nueva realidad derivada del estado de alarma en que estamos. Bien, pues pueden acogerse, según el Real Decreto que aprueba esta medida, los deudores que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, a consecuencia del ya más que famoso COVID-19. Y se entienden que están en esta situación si eres trabajador por cuenta ajena, cuando pases a estar en situación de desempleo, si eres empresario o profesional, cuando sufras una pérdida sustancial de ingresos o una caída de ventas también sustancial, que se entiende que será cuando las ventas hayan caído en más de un 40%. También se podrán acoger a esta medida tanto si se es trabajador por cuenta ajena como autónomo, empresario o profesional, cuando los ingresos de toda la unidad familiar, que serían todos los miembros de la familia que conviven en la vivienda, pues cuando esos ingresos en el mes anterior a pedir esta moratoria no superen ciertas cantidades, que sería el equivalente a 3 veces el IPREM, aumentándose en ciertas cantidades también en función del número de hijos. Esto, llevado a números, significa que en el caso de que no haya hijos en esa familia, no podrían superar
los 1.613 euros. Si hay un hijo, 1.667 euros. Si hay dos, 1.721. En el caso de que la unidad familiar sea monoparental, lo que cambian son las cantidades que aumentan por cada hijo, igual que en el caso de que haya alguna persona con discapacidad. Esa es la cantidad que tendrían que haber percibido entre todos en el mes anterior a pedirse la moratoria. Un tercer supuesto para acceder a esta moratoria es que dentro de todos esos ingresos de la unidad familiar, la suma de la cuota hipotecaria que se pagan con todos los suministros básicos, es decir, la suma de la cuota hipotecaria y de los suministros básicos de la vivienda, deben suponer más del 35% de estos ingresos. Imaginemos que la unidad familiar percibe unos 1.000 euros al mes, pues se cumpliría este requisito si sumando la hipoteca con los suministros básicos de luz, agua, gas, todos sumados suponen más de 350 euros al mes. Bueno, pues el último supuesto que permitiría acceder a esta moratoria es el de aquel deudor hipotecario que, tras los cambios sufridos por esta situación del estado de alarma creada por el coronavirus, en la que los ingresos han minorado, la cuota hipotecaria tiene que suponer un incremento de más del 1,3. Haciendo nuevamente un ejemplo para que se entienda más fácilmente, imaginemos que tenemos una familia en la que los ingresos son 1.000 euros y supongamos que la hipoteca son 250 euros. Bien, esto pues supondría que la carga hipotecaria representa el 25% de todos los ingresos. Bueno, pues ahora con los cambios sufridos, la hipoteca tendría que representar más de un 32,5%, que sería aumentar ese 25 en 1,3. Como la cuota de la hipoteca entendemos que no ha cambiado, significaría que ahora los ingresos tendrían que haber bajado de 770 euros. De esta forma, con unos ingresos de menos de 770 euros, la hipoteca que se estaba pagando implicaría más de ese aumento que se requiere. Así que solo pueden acogerse a esta medida quienes se encuentren en alguno de estos supuestos. Lo que parece que no está aún claro es si hay que cumplir todos los supuestos o solo uno de ellos, ya que hay artículos publicados que ponen en duda este punto, como el análisis que se realiza en la web de la Asociación de Usuarios Asofin. Yo personalmente coincido con esta opinión de ese análisis y entiendo que, tal y como está redactada la norma que regula esta moratoria, no es necesario cumplir con todos los requisitos, sino que cualquiera de ellos permitirían solicitarla. ¿Cualquier hipoteca entra dentro de estas medidas? La respuesta es no. Esta medida solo se puede tomar en relación con la hipoteca que se pidiera para adquirir la vivienda habitual. La hipoteca de una segunda vivienda, la de un local, la de un garaje o un préstamo que se haya pedido, por ejemplo, para iniciar un negocio o para hacer una reforma, esos préstamos no están dentro de esta medida y no se puede pedir esta moratoria. ¿Cómo se pide la moratoria? Bueno, pues la moratoria se debe pedir al banco antes del 2 de mayo. Salvo que se prorrogue esta medida que actualmente está en vigor hasta el 17 de abril. Y con la solicitud se tiene que aportar pues, toda la documentación que acredite que nos encontramos en alguno de los supuestos anteriores. La certificación del SEPE, si se está, claro, en desempleo, o de Hacienda, si se ha cesado en la actividad. También acreditar los miembros de la unidad familiar o aportar las escrituras de compra-venta y la de la hipoteca. Esto es evidente que el banco ya las tiene, pero bueno, la norma dice que hay que aportarlo. De todas formas, te voy a dejar en la descripción el enlace al artículo que he publicado también en la web del despacho, en donde te detallo mejor toda esta documentación que se tendría que presentar. Y eso sí, intentad que todos los trámites se hagan por internet para evitar salir de casa. Una vez presentada, si se cumplen con los requisitos, el banco tiene que aplicar esta moratoria en un plazo de 15 días. ¿Cuánto dura la moratoria? Bueno, pues aquí es donde no puedo darte una respuesta, porque por sorprendente que parezca, la normativa no ha dicho qué plazo va a durar. Ni siquiera se dan unos criterios que nos permitan tener claro cuánto debe durar esta moratoria.
Así que habrá que ver qué se puede pactar con el banco o ver si en los próximos días aclara algo más esta cuestión que se ha dejado en el aire y que, lógicamente, si se quiere hacer bien, tendrían que haber zanjado. Bueno, pues espero haber aclarado todo este asunto de la moratoria de las hipotecas y espero también que no te tengas que ver en esta situación. Dicho esto, pues voy a despedirme, pero antes te quiero pedir que te suscribas al canal en YouTube, que me sigas en Instagram o en cualquiera de las muchas plataformas de podcast en las que estoy, desde iVoox hasta Spotify, iTunes. Y ya para terminar te digo cómo puedes contactar conmigo, bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.